La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Verdecito y Yo, que tiene estilo de joropo. Estación Norte, la ruta del Café Madrid. Crónicas que resaltan la historia de un sector del norte de Bucaramanga. Una serie de crónicas de su emisora comunitaria La Brújula, 93.4 FM. La vida en el barrio Café Madrid no fue la misma desde que llegó el ferrocarril. Todo cambió. Soy Natalie Ramos, su anfitriona desde hace un episodio en una serie de crónicas para sumergirnos en esta historia, que espero que les fascine tanto como a nosotros. Acompáñenos en un viaje al pasado para recordar cómo fue que algún día el desarrollo y el progreso llegaron a este sector de la ciudad. Gustavo Pavón ha vivido en el barrio Café Madrid toda una vida, es decir, hace 54 años. José Julián Martínez trabajó primero como obrero en los rieles del ferrocarril y luego se superó a sí mismo hasta que llegó a maniobrar el tren. Rodrigo Monsalve Porras es el presidente de la Unión de Pensionados Ferroviarios de Santander. Los tres serán las voces que nos llevarán por este túnel de la historia en su emisora comunitaria La Brújula. El barrio Café Madrid debe su nombre a una finca que pertenecía a las hermanas Vesga Blanco, quienes en 1936 vendieron 20 hectáreas de su terreno por 25.000 pesos para que se construyera allí la estación del ferrocarril que uniría Puerto Wilches con Bucaramanga. Este proyecto, que se inició en 1869, tardó décadas en materializarse por la guerra y la falta de dinero, pero finalmente se logró en 1941, cuando llegó por primera vez el ferrocarril al Café Madrid. Así lo recuerda Gustavo Pavón, que todavía vive en el sector, y Rodrigo Monsalve, el trabajador pensionado. Un ambiente muy fiestero, muy bonito. Parecía que fueran ferias los días domingos, debido a que la cantidad de gente que bajaba, no más por conocer el tren, era muchísima. Los carros no cabían alrededor de la estación de ferrocarriles, porque había unas bodegas donde en esa época no solamente pasajeros, sino que llegaban las locomotoras. La estación del ferrocarril fue un hito que marcó la historia de Santander, pues conectó la ciudad con el Magdalena Medio y la costa atlántica, facilitando el transporte de mercancías y personas. El café, el tabaco, el algodón, el plátano, el cacao, el caucho y el petróleo fueron algunos de los productos que se movilizaron por esta vía férrea, impulsando el desarrollo económico y social de la región. Algo de ello nos cuenta José Julián Martínez, el superempleado. Hubo exportación de ganado, cuando traían de Cuba traían azúcar, después hubo una exportación de arroz también para todo el país. Eso era muy importante, el ferrocarril fue muy importante en ese sentido. La estación del Café Madrid se convirtió en un centro de comercio y de encuentro para los habitantes de Bucaramanga, que acudían a ella para comprar, vender, viajar o simplemente admirar el espectáculo de la locomotora. Alrededor de la estación se ubicaron establecimientos de todo tipo,
como tiendas, restaurantes, hoteles, bares, cines, teatros, clubes, canchas y hasta una plaza de toros, el barrio Café Madrid se llenó de vida y de color. Había un balneario abajo en el sector del túnel que llamaban Las Olas. El dueño era don Luis Rincón. Animalito ya falleció. También fue ferroviario ese señor. Estaba en ese mismo balneario, llamaban ahí Ventanas. Bajaban los sábados y los domingos esas casetas que llamaban los sabanales eran llenísimas de gente, bailando, tomando. Otros bajaban a comprar cuajada, los pollos, el plátano, el pescado. La estación del ferrocarril también influyó en la organización de la población y la construcción de viviendas en el barrio Café Madrid. Muchos de los trabajadores del ferrocarril que venían de diferentes partes del país se establecieron en el sector, sentando su futuro y sus familias. En ese entonces eran contaditas las casas. Yo creo que no habían por ahí entre 80 a 120 casas, que yo me acuerdo cuando, obviamente, ¿no? Cuando estaba yo niño, que me acuerdo yo, póngale usted, hasta los 7 años que empecé a estudiar. Y alrededor, todas las tiendas, cantinas, era demasiadamente importante para el sector del Café Madrid, y que fue importantísimo. Ahí estaban los talleres, estaba la gerencia de ferrocarriles, el casino, y fue un barrio de puros ferroviarios y personas que residían allí. Las viviendas que se construyeron eran sencillas y modestas, hechas de bareque, madera, ladrillo o zinc, y se adaptaban al terreno y al clima. Algunas de estas casas aún se conservan como testimonio de la historia y la cultura del barrio. Y entonces le decía, mire, haga este ranchito aquí allí, si quiere cerca esta parte, para que le quede un solar, para que críe pollos, para que esto, para que aquello. Pero así fue como se fue creciendo. Y los que ya tenían sus casitas ahí establecidas. No era nada loco pensar que el plan de los domingos en Bucaramanga de cualquier familia sin distinción social era tomar camino a la estación del ferrocarril y disfrutar del ambiente. Una señora que preparaba la mejor carne oreada del Café Madrid y del sector norte, y que mucha gente de Bucaramanga bajaba nomás también por probar la carne oreada de esa señora. Y por qué no, a gozarse un partidazo con figuras del fútbol local. Recuerda, ya estuvo Papo Flores, dice aquí Bucaramanga, bajaba allá, bajaba José Américo Montanini, Umaña estuvo jugando, que jugó en el Bucaramanga, también bajaban allá. Y nosotros cuando nos íbamos a mirarlos jugar allá. Tiempos de gloria que dejaron una huella imborrable en la memoria de cientos de personas. Muchos dependíamos del tren. Inclusive las ventas que sacábamos nosotros dependía mucho del tren también, porque la gente con el turismo bajaba, miraba el tren, miraba los ríos, lo que les comenté al principio. Echaba su bailadita, cogían para el club de los ferrocarriles. Sin embargo, el auge del ferrocarril no duró para siempre. En la década de los 70, el surgimiento de nuevos sistemas de transporte como el aéreo y el terrestre le dieron el primer pitazo al tren del ensueño. Pero aquí no termina esta historia. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo las luces del tren se fueron apagando. Hasta entonces. Territorios al aire.
comenzaba a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio. Esta producción sonora fue apoyada y financiada en el marco de la estrategia Territorios al Aire. Alianza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las emisoras comunitarias del país. La lengua madre nos conecta con el Radio. Colombia, potencia de la vida.